con el ministro de Justicia, Aldo Vázquez, que es crítico del nuevo proyecto, del nuevo Código Penal que se está discutiendo en el Congreso. Se pidió una semana de postergación. Ha estado el ministro ayer, entiendo, en el Congreso. Vamos a ver cuáles son las objeciones que tiene a este proyecto del nuevo Código Penal. Ministro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Del Taus. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son estas, digamos, observaciones que tiene usted al Código? Bueno, al proyecto. Yo creo que es muy importante señalar que el Poder Ejecutivo efectivamente formuló una serie de observaciones al proyecto de Código Penal. Hoy nos hemos reunido los integrantes del Consejo Nacional de Política Criminal, que este es un consejo creado por ley y del que participa el presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, también el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, en fin, y una serie de instituciones académicas y de diferente índole. Y no somos necesariamente críticos de todo el conjunto del Código Penal, pero lo que sí creemos es que es indispensable profundizar en el debate. Un Código Penal, como lo sabe muy bien la opinión pública, es un instrumento fundamental en un Estado de Derecho, de tanta importancia seguramente como el Código Civil, y solo superado en relevancia por la Constitución del Estado. Entonces, no ¿Pero es... qué objeciones han hecho ustedes? Bueno, nosotros hemos planteado como Poder Ejecutivo en su momento 85 observaciones que se refieren a cerca de 400 artículos del proyecto. Pero puedo destacar algunos aspectos. Por ejemplo, hoy día el umbral a partir del cual es posible suspender la ejecución de una pena privativa de la libertad son 4 años, es decir, cuando un delito tiene una pena superior a los 4 años, tiene que ir a la cárcel, pero cuando es menos de 4 años, el juez puede ordenar la suspensión de la pena. Eso lo han subido a 5 años. Eso lo han subido a 5 años. Es un grave error. Claro, y le explico además cuáles son las consecuencias que podría potencialmente tener esto, que esos delitos que están, esas personas que están ahora sentenciadas en ese rango entre 4 y 5 años, podrían perfectamente pedir la revisión de la condena. La retroactividad benigna que funciona que funciona en derecho penal. Claro. Entonces, esto supondría que 3.000 internos que están sentenciados en ese rango entre 4 y 5 años podrían eventualmente pedir la revocación de esa medida, de tal manera que podrían salir libres. Ahora pero no solo eso, ministro, sino que el proyecto de Código Penal sube de 2 días a 2 años. A 2 años. La pena mínima a la que puede condenar de cárcel, a la que puede condenar un juez, lo que es absurdo, porque la idea es hacer una especie de atención primaria de la justicia penal, por la cual un juez pueda condenar pues a una semana, o a pocos días, o a un mes, a un delincuente primario por delitos menores. Claro, se necesitarían carceletas locales, municipales, hay que descentralizar la justicia, ¿no? Así es, sin duda. Entonces, la preocupación es en torno a las consecuencias que pueden tener potencialmente algunas de las modificaciones que se plantean. Y lo que hemos dicho respecto de los condenados también podría aplicarse respecto de aquellos que en este momento están con prisión preventiva. Y que están con prisión preventiva porque el juez estima que el delito cometido puede estar también en ese rango entre 4 y 5 años, con lo cual potencialmente podrían pedir revisión tal vez hasta 6.000 internos, que representan más o menos el 8% de la población penal. Entonces, el tema es delicado y merece una revisión más profunda. También hay algunas otras observaciones respecto de la proporcionalidad de las penas. Algunas han sido señaladas, algunas son incluso anecdóticas, probablemente no tiene mucho sentido dar detalles sobre cada una de ellas, pero es muy importante esto porque el Código Penal es sin duda un instrumento en relación a una política criminal, a una política en contra de la criminalidad, de modo tal que tenemos que perfilar un código que sea eficiente en esa lucha contra la criminalidad. Se suponía que se hizo un esfuerzo para buscar un nuevo Código Penal precisamente para arreglar, darle consistencia al sistema de penas, el tema de la proporcionalidad, pero por lo visto no lo han conseguido. El asunto de, por ejemplo, los juzgados de flagrancia, que a mi juicio son un avance revolucionario, han puesto en evidencia la irracionalidad draconiana de algunas penas, por ejemplo, este asunto de resistencia, de violencia y resistencia a la autoridad, que no distinguen entre un hondazo que le puede mandar un espartambo a un policía, que yo pues lo condenaría a esa persona pues a 30 años o a 20 años,
el caso de Buscaglia, por ejemplo, que fue pues una falta de respeto al policía porque le quitó el casco, pero le han dado 7 años de cárcel. Sí. Entonces, porque la pena es absurdamente alta, o no distingue entre, ¿no? Sí, claro. ¿Eso lo habrán arreglado en el nuevo código? Lamentablemente subsisten una serie de desproporciones en la penalidad. Por cierto que el Código Penal de 1991 tiene más modificaciones que artículos, tiene cerca de 600 modificaciones y menos de 500 artículos. Pero esta es la oportunidad para profundizar en el tema. El Consejo Nacional de Política Criminal ha acordado precisamente hacer una revisión exhaustiva del Código, porque la propia ley de creación de este Consejo lo habilita para pronunciarse respecto de cualquier modificación en la legislación penal. De modo que este Consejo ha acordado en un lapso de 60 días pronunciarse y alcanzar un conjunto de propuestas de consenso entre los diferentes operadores del derecho penal, para lo cual cada una de las instituciones que está representada en este Consejo tiene pues los técnicos, son los operadores, está ahí el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía, el propio Ministerio de Justicia, que a través de nuestra Dirección General de Defensa Pública ejercemos la defensa pública gratuita, sobre todo la defensa penal, de modo tal que creo que este podría ser un escenario muy importante para completar un trabajo que ha sido meritorio y que no desconocemos, pero sobre el cual hay que todavía hacer un esfuerzo de consolidación. Me pregunto ahora ya no por el proyecto de Código Penal, sino sobre el nuevo Código Procesal Penal que se ha venido implementando en todos los distritos judiciales del país, menos en los de Lima, salvo Ventanilla, que acaba de entrar, ¿no es cierto? Sí. El distrito judicial de Ventanilla. Faltan 5, falta prácticamente toda Lima y Callao, excepto Ventanilla. ¿Hay previsto en el presupuesto del próximo año, una asignación para abarcar más distritos judiciales de Lima? Bueno, en este momento está en elaboración el proyecto de presupuesto para el próximo año. Este año está solamente previsto Ventanilla, que será sin duda una buena experiencia para los operadores jurídicos, para los operadores en materia penal de Lima, que podrán en el contacto con la jurisdicción de Ventanilla podrán pues familiarizarse con el nuevo Código Procesal Penal. Pero habría que incluir eso en el presupuesto del próximo año. No sé si se hará o no se hará, para seguir avanzando, ¿no? Por lo menos uno o dos distritos más. Yo también lo creo y no tengo ninguna duda, además, que uno de los instrumentos más potentes en la transformación, en la mejora del sistema de administración de justicia en nuestro país es precisamente la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Otra cosa que habría que hacer en Lima es distritalizar pues la justicia penal, poner un juez, un fiscal en cada distrito y una pequeña carceleta o centro de detención para delitos menores. Por eso, junto con o llevar los juzgados de flagrancia ahí, eso resolvería el problema de la impunidad. Pero eso es un proyecto, eso tiene que liderarlo el Ejecutivo. Sí, yo le comentaba hace un momento que desde mi perspectiva una cuestión clave, una cuestión fundamental es articular el sistema de administración de justicia, porque medidas como esas no pueden ser adoptadas por el Ministerio de Justicia al margen de otras instituciones que conforman este sistema. El sistema de administración de justicia es un sistema complejo. Está el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el propio Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Academia de la Magistratura, etcétera. Entonces necesitamos articular el sistema de tal manera de ganar en eficiencia. ¿Y qué está proponiendo para eso? Bueno, los actores o los titulares de cada una de estas entidades tenemos algunos pocos espacios de encuentro y estamos discutiendo sobre esto. Hace poco hemos tenido reuniones con los candidatos presidenciales y con sus equipos en materia de justicia y ahí se ha hablado de esta necesidad de articular el sistema de tal manera de poder diseñar en conjunto políticas en materia de impartición de justicia. El tema de la interoperabilidad, por ejemplo, el expediente único del que tanto se habla, o el compartir información. El expediente único sería algo absolutamente fundamental. Así es, pero que requiere de espacios. El expediente digital único. Sí. El expediente digital requiere de espacios de articulación. Incluso para el diseño de políticas en materia de impartición de justicia, nosotros adolecemos de data confiable.
cada una de las instituciones tiene su propia data, que no es compartida no por mala voluntad, sino por falta de mecanismos, porque los sistemas informáticos son diversos. Entonces, para articular todos esos empeños se requiere de un espacio. En la página web del Ministerio del Poder Judicial no hay información, esos son entidades muy cerradas, ¿no? De hecho, muy poco transparentes. De hecho, no tenemos, por ejemplo, cifras ciertas sobre cuántos expedientes hay en giro en el Poder Judicial. No por mala voluntad. O sea, yo estoy convencido, por supuesto, del rigor y de la seriedad y de la buena voluntad del presidente de la Corte Suprema o del fiscal de la Nación. En fin, son personas excelentes y además con un compromiso muy serio. Pero el sistema, como sistema, no estamos siendo eficientes. Necesitamos articularnos. Un instrumento muy potente para ello es la interoperabilidad, que supone planos distintos. Uno es el de compartir data, por ejemplo, para poder tomar decisiones. Usted recordará que hace 2 años no sabíamos, por ejemplo, cuántos homicidios habían en el país, porque el Ministerio Público manejaba unas cifras y la Policía Nacional otras. Bueno, pero hay un programa del BID que se llama Accede, que además está dentro del Ministerio de Justicia, que incluso se trajo a unos coreanos, porque en Corea han desarrollado todo un sistema de interoperabilidad en el plano judicial, y estaban planteando esa posibilidad de hacerlo acá. El programa del Banco Mundial en el Poder Judicial también está planteando el esquema digital único, en fin, el expediente digital único. Sí. Entonces ya están dadas las bases, es cuestión de juntar los proyectos y el Ministerio de Justicia podría articular eso. Son proyectos muy, muy importantes, pero todavía son proyectos pilotos de una dimensión muy limitada, pero sin duda muy relevantes y que han sido una experiencia valiosísima, pero que hay que ampliar. Y que hay que ampliar ya no solo con crédito internacional, sino con presupuesto del Estado. Pero una condición básica para ello es precisamente esta articulación en el sistema. Bueno, pero ustedes tienen el instrumento para la articulación. Ustedes tienen la Secretaría Técnica de la Comisión para de Implementación del nuevo Código Procesal Penal. Sí. Este nuevo Código Procesal Penal se ha ido implementando paulatinamente a lo largo de los años con una especie de dirección que ha venido de esta oficina. Esta Secretaría tiene una capacidad de articulación, articula a la policía, al Poder Judicial, a la Fiscalía. Entonces ya tienen ustedes ahí el canal. Es cuestión de ampliar el mandato de esa comisión o de esa secretaría, ampliarle los poderes. Es verdad, pero la justicia penal representa más o menos el 10 o el 15% del total de los expedientes en giro en el Poder Judicial. Entonces, si bien es un espacio importante, hay que ampliarlo enormemente, porque lo que necesitamos son políticas en materia de administración de justicia, no solamente en materia procesal penal, que siendo importante, sin embargo, es un espacio limitado respecto al conjunto. Si usted se queja de que no hay instrumentos de coordinación, de articulación, ¿cuál propone? Tiene que proponer un instrumento, un sistema presidido por quién. Estamos en ello. Estamos en ello y justamente ha sido objeto de discusión en el marco del proyecto que tenemos de mejoramiento del sistema de administración de justicia con el Banco Mundial. Pero lo que sí está claro hoy es que hay un consenso entre los integrantes del sistema en el sentido de que hay que articular el sistema. Seguramente un consejo parecido a este que tenemos ahora, del Consejo Nacional de Política Criminal al que ha aludido. Hay un montón. Ese Consejo Nacional de Política Criminal se superpone con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que también tiene más o menos a los mismos actores. Juntemos las dos cosas y démosle a eso, quizás con la Secretaría que le menciono, esos poderes, no lo sé. Sí, de eso se trata. Es un desafío, por supuesto, en el que hay que avanzar, pero que es el camino, sin duda, para el mejoramiento de la administración de justicia en nuestro país. Una cosa, ministro, aprovechando, ¿qué hay del tema de los bloqueadores de celulares? Eso parece que no va a salir nunca o sale mal, no sale. ¿Qué problema? ¿Qué pasa ahí? Sí, el 17 de octubre del 2014 se suscribió el contrato para la prestación de este servicio por parte fue una iniciativa privada de una empresa, Prisontec. Hay ciertos retrasos en la ejecución de este contrato. Ellos se quejan de que el Ministerio de Justicia no les ha aprobado los expedientes técnicos.
hay expedientes técnicos que no han sido aprobados porque no se ha cumplido con ciertos requisitos que son fundamentales para aprobarlos. Por ejemplo, hay requisitos legales, como por ejemplo la presentación de la memoria de cálculo respecto de la edificación sobre la que se sostiene el bloqueador. O hay, ellos señalan unos puntos para la ubicación de teléfonos, porque el contrato establece bloqueadores por un lado, pero telefonía por otro. Entonces ellos nos dicen que se tienen que instalar los teléfonos en una zona aledaña a las celdas, y nosotros les decimos que eso no es posible por razones de seguridad. Entonces hay que levantar esas observaciones, pero esa es responsabilidad de la empresa. Una vez que levanta las observaciones, inmediatamente puede entrar a instalar los bloqueadores. Y de hecho hay varios penales donde tiene los expedientes aprobados y donde debe entrar, como por ejemplo Chiclayo y Trujillo, donde estamos esperando desde octubre a que la empresa ingrese. Pero desde octubre que puede ingresar y no desde ingresa. El 21 de octubre puede ingresar la empresa. ¿Por qué no ingresa? Bueno, precisamente por eso la supervisión le ha señalado penalidades, le ha notificado penalidades, porque tenemos que hacer nosotros cumplir el contrato. Ahora, el contrato tiene sus propios mecanismos. Hay un mecanismo de informe técnico. Justamente nos hemos sometido ambas partes. En estos días debe emitirse el informe técnico y que no es vinculante, pero en caso de que no estuviéramos de acuerdo con la decisión del técnico, entonces podría irse a un arbitraje. Nada de lo cual, sobre estos mismos aspectos, las penalidades, por ejemplo, las penalidades. Pero más allá de las desavenencias que puedan haber, que yo creo son contingentes y que son propias además de un contrato, sin embargo, creo que debemos mantener firme el propósito de bloquear los penales, como está establecido, 33 penales del país que representan el 95% de la población penal. Este paso, lo que está bloqueado. Pero se ha avanzado algo. Lo que está bloqueado es el bloqueo. Se ha avanzado, pero no por nosotros. Lo que sí se ha avanzado es en desplegar los bloqueadores, pero en este momento hay 7 penales que están en etapa de puesta en marcha y confiamos en que muy pronto se haya culminado ese trabajo. Y el penal más grande del país, que tiene más de 10.000 internos, que es Lurigancho, también está próximo a entrar a esta etapa de puesta en marcha. Bueno, ojalá, esperemos, porque la corrupción que hay ahí es una cosa inconcebible. Los grilletes electrónicos que ayudarían además a descongestionar un poco también en alguna medida las cárceles. Eso. En enero de este año se ha comunicado la adjudicación a un consorcio que está vinculado también al mismo que trabaja el tema de bloqueadores. Se ha comunicado la adjudicación a un consorcio de este servicio. Se ha negociado un contrato, pero todavía hay algunos aspectos que son previos a la firma del contrato, como por ejemplo la constitución de sociedades de propósito específico, el otorgamiento de fianza, el informe. Total, no se ha firmado el contrato. Todavía no se ha firmado el contrato porque hay pasos previos a la firma del contrato que tienen que ser verificados. Bien, ministro, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a usted.